Hola chicos, buenos días, tardes o noches. Les hago este video para continuar con lo que venía contándoles desde el video anterior, ¿ya? El cual es necesario para poder entrar a lo que va a ser la próxima unidad, que es sobre la Edad Media. Así que, el día de hoy, les voy a hablar sobre eh, el origen y la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano y la crisis y caída del Imperio Romano, ¿ya? Entonces, dicho esto, mm, ya, como les venía contando, los romanos se caracterizaron por hacer el primer ejército moderno del mundo, ¿ya? Con soldados profesionales, ordenados en regimientos y en legiones. Eso se los conté en el video anterior, ¿ya? Esta, esta fuerza, ¿ya? Permitió a Roma, cuando aún era república, expandirse territorialmente, como se ve en este mapa, desde lo rojo, desde el color rojo más oscuro a los tonos más claros. Y estamos hablando de solo hasta el siglo I antes de Cristo. O sea, por ahí por el año 50, 70 antes de Cristo, 20 antes de Cristo, la República Romana gobernaba una amplia extensión de tierra. ¿Ya? Este mapa lo tienen en la página 94. El tema es que para esa altura la República Romana, con su Senado y sus distintas magistraturas, podía controlar muy bien lo que pasaba en Roma y sus alrededores, o sea, dentro de Italia. Y lo que pasaba afuera, como que escapaba un poco a su control. Y eso permitió que surgieran personajes muy influyentes y muy importantes, como Pompeyo, Magno, Julio César, quienes, usando su propia riqueza, reclutaban ejércitos y salían a la conquista. Como por ejemplo, Julio César, que conquistó la Galia, que hoy es Francia, y eso le dio una tremenda riqueza, importancia y popularidad en Roma. Él trató de tomar el poder en Roma, fue asesinado antes, pero luego su hijo adoptivo lo iba a lograr después de ganar una guerra civil, estableciendo lo que fue el Imperio Romano, de república a imperio. Cabe señalar que el Imperio Romano tuvo varias particularidades. Una de ellas, bueno, en su etapa imperial Roma se expandió aún más de lo que tenía antes, recordemos. A ver, voy a poner el mapa anterior de nuevo. Esa es la extensión de la República Romana. Fíjense, España, Francia, Italia, los Balcanes, la costa turca, ¿m? Siria, Egipto, el norte de África, pero el Imperio Romano ocupaba Mesopotamia, llegaba hasta Armenia, fíjense, este cachito de acá está en Ucrania, Inglaterra. El Imperio Romano fue tremendo, pero cabe mencionar que durante su etapa inicial, bajo el reinado de Augusto, en un periodo que se le conoce como la Paz Romana, se mantuvo el Senado como institución, ¿ya? Y el Senado gobernaba básicamente Italia, ¿ya? El emperador tenía poder absoluto, lo veneraban como un dios, hacía lo que quería, pero durante este periodo, al menos Augusto y Tiberio, los primeros emperadores, seguían respetando al Senado como institución y le pedían consejo. De hecho, da el caso de que el emperador Tiberio casi no gobernaba, no le interesaba, vivía de fiesta y pasándolo bien, y el Senado gobernaba, y total, para eso estaba. Pero esto fue cambiando con el tiempo. Los emperadores se fueron haciendo cada vez más conscientes del poder que tenían y empezaron a hacer lo que querían. ¿Ya? Este mapa lo tienen en la página 96 de su libro. Era tremendo el Imperio Romano. Pero ahora vamos a cambiar de tema. Yo ya había mencionado la romanización. Esto lo tienen en la página 98 de su libro y son ejemplos, ¿ya?
de esta romanización que yo les comentaba. Una de las particularidades del Imperio Romano es que ellos llevaban su modo de vida y su ingeniería a todos los lados que conquistaban, no se lo guardaban solo para ellos. Entonces, por ejemplo, este camino de acá está en Libia, en el norte de África. Los romanos lo construyeron allá. Este acueducto que se usaba para llevar agua desde las montañas hasta las ciudades está en España y fue construido en el siglo II después de Cristo. Ya tenemos el Coliseo y por supuesto las ciudades de estilo romano que, tal como dice este texto que tienen en su libro, llegaron a ser, durante la época imperial, 1500 ciudades construidas por los romanos a imitación de Roma. Fascinante. De hecho, bastante fascinante. Ahora, siguiendo, cosa que deberían saber, como porque vivimos en una cultura bastante cercana al cristianismo, vamos a hablar sobre el origen y expansión del cristianismo que está muy ligado a lo que es la historia de Roma. Bueno, cuando yo era chico en Semana Santa daban un montón de películas de los cristianos y los romanos, así que vamos a hablar sobre eso. Ya como todos sabemos, en el año 1, por eso es antes y después de Cristo, aparece la figura de Jesucristo, ¿ya? Que ya lo consideremos un hombre santo o un filósofo sumamente interesante, porque de hecho Jesucristo aporta una filosofía muy rica y que nutrió mucho a los romanos, ya les voy a explicar por qué. Vivió durante 33 años según la tradición cristiana. Algunos historiadores dicen que en realidad fueron 38, pero ese no es el caso. El caso es que su mensaje de esperanza, perdón de los pecados y vida después de la muerte fue algo que golpeó muy fuerte la cultura romana. Los romanos originalmente no contaban con dioses propios, los adoptaban de otros lugares. Esperen un momento. Así que en el fondo ellos no tenían algo así como un sistema de creencias bien definido. Básicamente creían en el destino. Los romanos hacían cualquier cosa, vivían la vida al máximo porque eventualmente iban a morir, iban a desaparecer y estaban destinados a ello. Entonces, tras la muerte de Jesús, cuando los apóstoles empezaron a viajar por lo que era el Imperio Romano, cosa que fue posible en gran medida gracias a esta romanización. Discúlpenme. Empezaron a difundir este mensaje y como se ve en este mapa de aquí, voy a ponerme en otro lado. Para el año 300 después de Cristo, todas las zonas que están en un rojo más oscuro en este mapa habían sido cristianizadas. ¿Ya? Porque, como le digo, los romanos no creían en nada y de repente empezó a llegar esta religión que en vez de pedir sacrificios para los dioses, o cosas por el estilo. En realidad a los romanos no les importaba mucho la religión, a los ricos sí, pero a los pobres no mucho. Les llegó un mensaje de esperanza, vida después de la muerte, y empezaron a apreciar esta idea. Gente importante se hizo cristiana, sí, fue una cosa muy, muy extraña, porque durante este periodo los cristianos no obligaban a nadie a ser cristiano, pero la gente se les unía porque su mensaje era atractivo en la época. ¿Ya? El tema es que recordando que los romanos creían en muchos dioses y adoraban al emperador mismo como una especie de dios, muchos emperadores vieron en los cristianos una amenaza porque, como los cristianos creen que solo hay un dios, no pueden adorar al emperador como un dios, entonces eso los convertía en supuestos enemigos del Estado, lo que llevó a que fueran perseguidos durante siglos. ¿Ya? Como por ejemplo, aquí esta es una pintura que retrata cómo los romanos capturaban a los cristianos y los tiraban al Coliseo para ser comidos por los leones o matados por los gladiadores. Pero como
como estos cristianos tempranos seguían la enseñanza de Cristo que venía fresca, no se defendían, morían por su fe y eso conmovió aún más a los romanos. Como se ve en este mapa, para el año 300 ya se habían cristianizado todas esas zonas y para el año 500 todas esas otras. Así que realmente fue una cuestión que los romanos no pudieron revertir. Así que en el siglo III después de Cristo, el emperador Constantino, que por lo demás llegó a ser emperador porque ganó una guerra civil, de eso les voy a hablar un poco después, eh, le rezó al dios cristiano para una batalla en la que iba a perder. Él tenía 30.000 soldados, el enemigo tenía 70.000, o sea, cualquiera diría que iba a perder. Pero muchos de sus soldados eran cristianos, le rezó al dios cristiano y ganaron. Lo consideró un milagro haberse encomendado a Jehová, Dios de nuestro Dios. Así que durante su reinado hizo que la religión cristiana fuese la religión oficial del Imperio Romano. No se abandonó del todo el paganismo, no, pero así, de una forma muy pacífica, increíblemente pacífica, los antiguos cristianos pasaron de ser perseguidos a ser aceptados y finalmente ser la religión oficial del Imperio Romano. Esto va a ser importante porque cuando veamos durante la próxima unidad que el Imperio Romano desaparece de Occidente porque se acaba, de todas formas, la institución de la Iglesia Católica, que era parte del Estado romano, subsiste y existe hasta el día de hoy. Ahora, este mapa lo tiene en la página 102 de sus libros. No, la verdad es que no le cambié nada ni le puse animaciones porque lo encontré muy bueno. Voy a tapar ahí la simbología. Como les decía, a medida que transcurría la historia del Imperio Romano, los emperadores empezaron a volverse un poco locos con su poder. O sea, en el fondo, si uno anda por ahí creyéndose Dios, realmente uno cree que puede hacer lo que quiera, pero no solo eso, sino que muchas personas llegan a creer que si yo me vuelvo emperador voy a poder hacer lo que quiera. Entonces, Roma se empezó a debilitar porque cualquier persona que lo siguiera un ejército trataba de derrocar al emperador, a veces ganaban, a veces perdían, pero muchos romanos murieron matándose entre sí. Llegó un punto en el que este imperio romano se hizo tan gigantesco en tamaño que Diocleciano, uno de los muchos emperadores, pensó que era una buena idea dividir el imperio romano en dos mitades, una al occidente y una al oriente. Este detalle va a ser importante luego. Pero el tema es que con todas las reformas que se intentaron hacer para tratar de arreglar estas crisis que había en el Imperio Romano, no pudieron evitar su caída final. Pues hacia el siglo V, como bien dice este mapa, el Imperio Romano, debilitado por sus conflictos, ya por sus guerras civiles, emperadores que duraban un año en el cargo. Un tipo llegaba, soy emperador, estaba saliendo al pasillo y lo mataron y estaban poniendo otro emperador. No había política clara, y en ese estado de debilidad, diversos pueblos, marcados aquí como flechitas, que venían desde el centro de Europa, el este de Europa y aún más al este, empezaron a entrar al Imperio Romano, cuyos ejércitos, como les dije ya, estaban débiles por las constantes guerras civiles, y estos pueblos bárbaros, en su mayoría germanos, empezaron a saquear y destruir, invadir el Imperio Romano. ¿Ya? Finalmente, el año 476, el Imperio Romano, pero ojo con esto, en su parte occidental, lo que estoy marcando con el mouse, iba a caer y en su lugar iban a quedar todos estos pueblos invasores, ¿ya? Como por ejemplo, francos, suevos, alanos, ostrogodos, los hunos, los visigodos que llegaron a España, los vándalos que pasaron de largo hasta el norte de África y así. Entonces, respecto a esto último, recordar
El Imperio Romano se expandió mucho, tuvo un periodo de gran esplendor y luego pasó por uno de decadencia. Se convirtieron, bueno, no es que se hayan convertido todos, pero sí adoptaron el cristianismo como religión oficial y esta misma romanización ayudó a que el cristianismo se expandiera. El Imperio Romano finalmente iba a caer presa de las constantes guerras civiles y otros problemas que tenían, y por las invasiones, por supuesto, eso también ayudó un montón. Bueno, a los romanos no les ayudó, pero se entiende. Y con esto va a dar comienzo la Edad Media, que va a ser tema de otras clases. Ya chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Lamento los inconvenientes, pero tuve problemas, ciertos problemas domésticos y tuve que solucionarlos de emergencia. Espero que todos estén muy bien en compañía de sus familias y nos estamos viendo. Adiós.